100.5. Bien, pues continuamos. Eury Cabral, buenos días, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dice el Señor, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Todos los que estemos cansados, trabajados, el Señor Jesús es el mejor para darnos sustento, tranquilidad y paz. Miren, quiero iniciar saludando, como he estado haciendo durante toda esta semana, la ratificación en este caso de la licenciada Clarisa de la Rocha como vicegobernadora del Banco Central. Creo que es una decisión correcta, sabia de parte del presidente Luis Abinader, que se corresponde con haber ratificado a Valdés Albizu como gobernador del Banco Central, porque ella es parte importante de ese equipo. La licenciada Clarisa de la Rocha está desde el 2004 acompañando al gobernador del Banco Central en todas estas políticas monetarias que han sido tan efectivas para mantener a la economía dominicana estable, en crecimiento, controlada la inflación, controlada la tasa de cambio, y evidentemente que era lógico que también tenía que ser ratificada, una profesional muy preparada, economista, graduada con nota summa cum laude en el Instituto de Estudios Superiores de APET, y que tiene un historial de trabajo en el Banco Central, y lógicamente saludamos esta ratificación, esta decisión del presidente Luis Abinader, y da una buena orientación para seguir reforzando una visión clara en el equipo económico. Miren, por otro lado, lo que sucedió ayer con la rueda de prensa suspendida del Ministerio de Educación, del gobierno, para anunciar sobre el año escolar, llama, desde mi punto de vista, a mucha preocupación, porque evidentemente es una falta de planificación, una improvisación que preocupa mucho. ¿Por qué es una improvisación? Primero, porque se supone que usted no puede anunciar. Tenían una semana anunciándolo desde que tomaron el poder, 4 días, 5 días, anunciando que ya iban a plantear lo que tenían definido, es decir, ¿lo tenían definido o no lo tenían definido? Lo que aconteció ayer es una muestra demasiado grande de falta de planificación, de improvisación, porque si usted no estaba claro en lo que iba a plantear, no convoque, primero no convoque, segundo no es simplemente decir estamos evaluando. Además, señores, ganaron el 5 de julio, consultaron a muchísimos sectores. El país está en expectativa de lo que va a pasar con el año escolar. ¿Por qué? Porque la educación es uno de los elementos fundamentales para la operatividad de las familias. O sea, todo el mundo está en expectativa, todo el mundo en expectativa de qué va a acontecer, cómo se van a dar las clases, qué es lo que va a suceder, qué va a pasar con los colegios privados, qué va a pasar con la escuela pública, cómo se va a articular todas las cosas. O sea, el país entero está en expectativa de eso. Entonces se supone que por lo menos, así como hicieron con salud, que aunque anunciaron la misma medida y nada más acortaron una, bueno, por lo menos dieron la cara. Pero ayer evidenciaron una falta de pericia, una falta de preparación, una desplanificación, una cosa extraordinaria. A mí particularmente me preocupa mucho. Y mírenme por qué me preocupa mucho. No es solamente por el aspecto educativo, que es, como digo, un elemento central, importante, que todo el mundo está esperando, porque todo el mundo tiene expectativas, ¿qué es lo que va a pasar? Sobre todo, señores, lo que está pasando en muchas familias dominicanas, sobre todo, ¿verdad?, tanto de clase media, de clase alta, como de clase baja, es que tienen los muchachos en las casas y no saben qué hacer. Entonces no saben qué hacer. Aunque van a dar clase ahí. O sea, es una situación compleja, difícil. Entonces, lo que parecía ayer es como, desde mi punto de vista, una especie de no sabemos qué hacer, vamos a plantear a ver qué podemos hacer. No. ¿Cómo me van a decir a mí que porque vienen organismos internacionales a tratar de participar y no lo consultaron antes? Y con los organismos internacionales los está consultando hace tiempo. Entonces, por favor. Pero decía que mi preocupación fundamental no es solo por educación. Yo reitero, mi preocupación fundamental es por la economía. De la economía no han dicho nada. Yo no sé si es que están trabajando, si es que el equipo se está reuniendo y están evaluando qué es lo que van a hacer, pero
uno de los elementos fundamentales que debió hacer el gobierno en esta semana, lo podrá hacer en la que viene o dentro de 15 días, perfecto, pero una prioridad en esta semana debió ser medidas económicas rápidas sobre el problema económico. El presidente anunció algunas, es verdad, en el discurso, pero esas eran las que estaban. O sea, usted decime a mí que va a seguir fácil, eso no es medida nueva. Usted va a hacer lo que estaba haciendo el gobierno anterior. Yo estoy hablando de cómo ustedes entienden que las pymes, que es mi gran preocupación, porque las grandes empresas por lo menos tienen posibilidad de muchas cosas y con ellas se puede discutir tranquilo por un tiempo. Pero ¿y las pymes? ¿Y la gente que está en expectativa de ser cancelada? ¿Y la gente que todavía no ha podido integrarse a su trabajo, que está suspendida? Es decir, me da la impresión de que esto que pasó en el plano educativo puede suceder también en el plano económico, porque no se ve evidencias de ninguna orientación clara en este aspecto. Yo reitero, el gobierno tiene el compromiso, desde mi humilde punto de vista, de una especie de plan económico inmediato, es decir, una articulación de medidas que ya deberían haberla tenido. ¿Por qué? Porque ganaron el 5 de julio. O sea, el equipo económico que lo anunciaron además de una vez, por lo menos los economistas principales que iban a integrar, y la ratificación del gobernador del Banco Central. Es decir, ese equipo, que yo digo, mi preocupación es que en los gobiernos del PRM, o sea, los dos gobiernos del PRM anteriores, el de Jorge Blanco y el de Hipólito Mejía, que son la esencia de lo que son ellos ahora, el grave problema que tenían esos dos gobiernos es que no había coordinación en el equipo económico y que se vivían matando. Los políticos, los monetarios por un lado y los fiscalistas por el otro. Y ojalá que en este gobierno no pase lo mismo, porque estamos en una situación económica complicada y difícil. Entonces me da la impresión de que en el plano económico, lo mismo que pasó en el problema educativo, no hay claridad en lo que quiere hacer, por lo menos hasta ahora. Ojalá que me sorprendan, ojalá que de verdad anuncien, no creo ya, esta semana terminó, será la semana que viene, o la otra de arriba, pero evidentemente que ante lo que hay, no muestran, no parecen que haya por lo menos una coordinación clara. Puede haber preocupación, tiene que haberla, porque el país no está bien, el país está en una situación como nunca había estado, pero lo eligieron para precisamente empezar a enderezar el entuerto, para empezar a tomar medidas, para empezar a auxiliar a quienes merecen y necesitan ser auxiliados. Entonces la pyme es prioridad. Les reitero, señores del gobierno, presidente Luis Abinader, equipo económico del gobierno, las pymes son una prioridad. Es decir, la fase, muy bien, las dos fases, muy bien, quédate en casa, muy bien, perfecto, pero eso lo estaba implementando el presidente Medina. Lo que estamos viendo ahora, como yo decía, que es que las consecuencias económicas de la pandemia pueden ser peores que las consecuencias sanitarias. Peores. ¿Por qué? Porque las consecuencias sanitarias, si viene la vacuna, bueno, ya por lo menos la frenamos, pero lo que viene desde el punto de vista económico no es fácil. La Cámara Americana, la Cámara de Comercio de Santo Domingo, donde está nuestro amigo Manuel Luna, precisamente hizo una encuesta que yo quiero comentar algunos asuntos fundamentales porque estas son las cosas que debe estar tomando el gobierno para empezar a articular algunas medidas concretas alrededor de eso. ¿Qué dicen ellos? Lo primero que dicen es que hicieron una evaluación con diversas empresas y empresarios que fueron consultados y ellos dan unos datos genéricos que yo voy a tratar de proyectarlo en lo que tiene que ver con la realidad del empleo en el país. Dicen ellos, esta encuesta, el 38% de los empresarios mantuvo intactos los contratos laborales, es decir, del 100% de trabajadores que hay, y vamos a partir, es alrededor de 2 millones de empleados que hay aproximadamente en el sentido formal de los que ellos manejan, un 38% de los empresarios mantuvo intactos las labores. Muy bien. Estamos hablando de que el otro, o sea, estamos hablando 62%, que está en una situación complicada, que ellos lo deducen de la manera siguiente. El 35% cesaron los contratos. 35%, o sea, 38% lo mantuvieron prácticamente igual. El 35% cesaron los contratos. Si hablamos del 35% de los trabajadores de República Dominicana,
Claro, no es propiamente así, porque esto es una encuesta, no es una evaluación propiamente dicho en el mercado, sino una evaluación de lo que dicen los empresarios, pero da una orientación. Si estamos hablando, señores, de el 35% y tenemos, supongamos que hablemos de 2 millones de trabajadores, señores, ustedes saben que estamos hablando de casi 1.750.000, 800.000, casi 1 millón de trabajadores que están cesados, que no se sabe lo que va a pasar con ellos. Cesado quiere decir que pueden ser o cancelados o repuestos, pero todo indica que es muy difícil que sean repuestos, por lo menos si las condiciones siguen como están. Entonces estamos hablando de que, señores, de aquí a diciembre, que es el periodo que se evalúa, de aquí a diciembre es posible que 1 millón de trabajadores vayan a la calle. Y yo decía, lo que implica eso no es solamente que van a perder sus ingresos particulares, que las empresas van a dejar de pagarles, sino que hay que pagarle prestaciones, que la empresa, aunque lo saque, va a tener una situación sumamente difícil porque tiene que pagar prestaciones. Y prestaciones de casi 1 millón de trabajadores. Esa es la otra cosa, Eury, que lo que las empresas pueden hacer en estos momentos, lamentablemente, es suspender por 3 meses más. Porque no pueden pagar prestaciones. No pueden pagar prestaciones. Así es, no pueden pagar prestaciones. Depende de cuáles empresas, porque las empresas tienen la opción también de ir acumulando los derechos laborales ganados por los trabajadores en una cuenta, porque ese dinero no es de ellas. Entonces, si tú dejas, uno de los grandes problemas de la planificación, la disciplina que debe darse en las escuelas es eso. Sí, pero si tú agarras esas prestaciones laborales y la vas acumulando por mes, tú no tienes problema. Sí, pero las prestaciones laborales no. Las prestaciones laborales, nadie está capitalizado para prestaciones laborales. Y mira lo que puede pasar, José. Oye lo que puede pasar, Julio. Si yo tengo una pequeña oficina, pero en mi oficina no hay problema, porque todos los meses saco lo que le corresponde a cada cual. Tú lo puedes sacar para la proporción del salario de Navidad y una serie de cosas. Pero ninguna empresa está capitalizada para prestaciones. Y tú sabes lo que puede pasar, José, es que es la otra situación grave. Que a ese casi 1 millón de trabajadores que están cesados y que probablemente lo cancelen, si no le dan sus prestaciones, puede llegar a un acuerdo con el empleador, pero que está en una situación difícil. Pero si hay un conflicto y lo somete a la justicia, es otro grave problema, porque generalmente cuando se afectan los derechos de los trabajadores, no hay empleador que gane un pleito. Es decir, que se le agrega otro problema más grave todavía. La gran consecuencia del coronavirus es la economía, porque para mí también, por eso digo, por eso me preocupa. Por eso es que Trump va a perder, porque lo que había ganado en economía se lo quitó el virus. Por eso es que a mí me preocupa, y decía, lo de ayer, de lo que pasó ayer en el plano de educación, para mí es tan preocupante porque eso mismo puede pasar en economía, porque yo no veo que hay realmente una orientación de un plan rápido, inmediato, para enfrentar estos problemas económicos. El otro argumento que da, la otra información que nos da esta encuesta de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, es que hasta la actualidad hay un 35% de contratos cesados, es decir, en expectativa de lo que va a pasar. Pero la mayor parte de esos contratos es muy difícil, salvo que haya un auxilio especial, porque yo decía ayer y reitero que el problema de las empresas no es solamente la mano de obra o los empleados que tienen y la expectativa de cancelarlo para pagar prestaciones o dejarlo ahí sin saber lo que van a hacer, porque tienen la presión del local, de la luz y del internet, con lo que están la mayor parte operando, con el teletrabajo. Entonces, esos tres grandes renglones que son el costo fundamental, principal y más difícil, gente que tiene 5 meses pagando un local que no están usando. Hay muchas pymes, pero muchas, 5 meses pagando un local que no lo están usando y van a tener que seguir así. Y a eso se le agrega esta situación. El 11%, estamos hablando del 11%, estamos hablando de alrededor de 200.000, entre 200 y 250.000 personas que ya han sido canceladas de manera definitiva, según esta encuesta. Y solamente, oigan esto, que esto es lo más, digamos, una de las cosas más terroríficas, pero se entiende por la situación. De todas esas empresas, solamente un 4% ha contratado algún personal más, que suponemos que debe ser en el área de comida. Es terrible, eso es terrible. Esa estadística que tú acabas de dar ahora
eso es terrible. Hermano, eso es por eso yo digo, a mí me preocupa, no la educación es ¿Qué una porcentaje? situación, El 4. El 4 nada más, solamente, que lógicamente debe ser ni gente. siquiera en servicio, en delivery, No, en tecnología, solamente el 4. El 4% nada más, según. Es terrible, hermano. Eso es para ponerse la mano en la cabeza. Pero este otro dato también es sumamente preocupante. Dicen ellos, estamos hablando de los empresarios, que ellos esperan que la economía y ellos de manera particular puedan restaurarse en el año 2022. Claro, porque están escuchando a Bill Gates y la vacuna. Claro, estamos hablando de que nos queda medio año todavía y un año completo y tal vez, ¿verdad? Medio año más del 2022. Yo le tiro un año. Bueno, pero estamos hablando, si tú le tiras un año, estamos hablando, queda medio año, más medio año, estamos hablando llegando al 22. Tienes razón en eso. Esa es la expectativa que hay. Muy dolorosa. Vamos a comer uno con otro un año. Muy dolorosa. Por eso yo digo y reitero, el gobierno tiene que tener un plan inmediato de ayuda a las pequeñas, medianas y microempresas. No puede esperar más eso, señores. No puede esperar más. Yo no sé en qué está el equipo económico, estará, ¿verdad?, cogiendo su puesto y haciendo todo lo que tiene que hacer, pero se supone, o sea, la lógica elemental indicaba que lo primero que ellos deberían haber discutido en la transición era ese conjunto de medidas inmediatas, las inmediatas y las de mediano plazo, porque las estratégicas vienen en función de cómo pasan las cosas, pero las inmediatas, la de corto y mediano plazo, deberían haberla tener en una carpeta, haberla discutido. O sea, el presidente Luis Abinader debió agarrar al equipo económico y sentarse 3 días consecutivos y decir, esto es lo que vamos a hacer, y anunciarlo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si no articulamos el problema de la economía ahora, ya tenemos la expectativa de la vacuna. ¿Qué puede hacer Luis cuando la economía no está en condiciones de producir riqueza? ¿Qué él puede hacer? Lo único que él puede hacer es recurrir al keynesianismo. Intervenciones del gobierno en las mayor cantidad de sectores posibles para dinamizar la economía. Pero eso es lo que digo. Siembra de árboles, producción agropecuaria, lo que me preocupa, pintura, remodelación. Porque ¿qué puede hacer él? No, lo que me preocupa es que no está haciendo nada. Algo tiene que... O sea, pero coño, tiene 3 días en el gobierno. Pero mi preocupación es la siguiente. Yo no veo, en función de todas estas cosas, que haya... Por ejemplo, ¿qué se dijo? De educación se dijo, vamos a un plan. De salud también. Pero de economía no se ha dicho nada. Pero lo van a decir, Eury, pues es que tú no puedes esperar que en 3 días ya tú tengas un diagnóstico correcto de lo que tú encontraste. Porque sería una improvisación. No, es improvisación, José. ¿Tú sabes por qué? Pero es que tienen que tener los elementos en la mano para poder formular propuestas. Oye lo siguiente. Tú estabas mirando el proceso de afuera, era hasta el domingo. No, oye lo siguiente. Se supone que ellos tuvieron un periodo donde debían evaluar lo que eran sus primeras medidas desde el punto de vista económico. Debieron hacerlo antes de llegar. Ahora, lo que tú vas a hacer sostenible en función posterior, ok, después que tú llegaste, pero se supone... Pero Luis Abinader habló, Luis Abinader habló en el curso de toma de posesión, dijo que iba a rehabilitar 30,000 viviendas, ¿no lo dijo? Sí, pero ok. Eso es keynesianismo puro. Pero espérate, eso es de mediano plazo. Yo estoy hablando, José, yo te hablo de las pymes. O sea, tú sabes cuál es la realidad de las pymes. Que está bien, pero que Luis no tiene la culpa de las pymes, es el virus. Y yo estoy diciendo que tiene la culpa, yo estoy diciendo que él tiene que dirigir, yo estoy diciendo que él tiene la culpa. Yo lo que te digo es que no veo el equipo económico preocupado por eso. Lo único que puede hacer es intervención gubernamental, que lo que hacen todos los gobiernos cuando están en crisis. Correcto, pero yo lo que quiero saber, así como dijeron en el aspecto de salud, dijeron porque fue inmediato, ¿y por qué en el aspecto de salud lo dijeron de una vez? ¿Y por qué en el aspecto de educación? Claro, ayer dieron muestra de que no estaban preparados. ¿Y por qué en el plano económico? Oye, debieron ser para mí esos 3 elementos al mismo tiempo. Eury, salud, educación y economía. Eury, fíjate lo del plan de salud. Lo del plan de salud. Es una continuidad del anterior. El plan de salud se anunció. Y hay cosas nuevas, le pusieron algunas cosas, pero es la base. Es la misma. Exactamente. Realmente no hay nada nuevo. Se anunció que se estaban haciendo muchísimas reuniones para diseñar un plan de salud. Cuando tú vas al plan de salud, es el plan que anunció Gustavo Montalvo el día 28 de julio. Porque tú me dices, bueno, los 15,000 millones, los 15,000 millones pudieron haber sido anunciados ya en lo que tiene que ver con el presupuesto complementario, porque así como se adicionan 15,000 millones para la salud, habrá que adicionar en ese presupuesto complementario
para otras actividades. Es decir, que en el paquete del presupuesto complementario se pudo haber presentado la propuesta que hay para el incremento del presupuesto de salud. Así es. Pero no hay, es decir, no había realmente un plan de salud. Exactamente. Pero Esa es mi preocupación. hay dos temas nuevos. Está el tema de los 1,000 médicos contratados. Ajá. Está el tema de los 22 programas. Estaba tan avanzado. De lo que ellos publicaron. Y está el tema de los 22 programas sanitarios que estaban no estaban en ejecución. 22 programas sanitarios que de manera colateral impactan al virus. Que se había hecho en coordinación con el Colegio Médico Dominicano. Igual Ariel Duero, si no, espérate un momentito. A mí me llamaron a la rueda de prensa ayer. Pero yo creo que juzgar a una administración que tiene 4 días es no, pero no es juzgar. No estamos juzgando. No es juzgar. Yo no estoy y juzgando. miren que yo soy un líder opositor, Sí. Y yo voy a hacer oposición. Oye, pero tienen 4 días. Ustedes lo que son unos bárbaros, mano. No, yo no estoy juzgando. Yo digo, mi preocupación es la siguiente. Yo no estoy juzgándolo. Yo digo, para mí, así como hicieron con salud y educación, tienen que hacer con economía. O sea, yo le estoy dando una sugerencia. Sobre todo, ¿por qué? Porque mi preocupación son las pymes. Las pymes es que a mí me preocupan. Se lo dije a Danilo, porque eso yo no lo estoy diciendo ahora. Con el asunto de los locales, con el asunto de la luz y con el asunto del internet. Yo le dije eso a Danilo en abril. Una pregunta, Eury. ¿Hay alguna forma? Porque esto sí sería, Julio, permíteme ahí, porque esto sí sería una sugerencia productiva. Para mí. No, las otras son productivas también. Las otras son productivas también. Las otras sugerencias son productivas. Todas son productivas. Pero espérate, bueno, pues está bien, pero oiga. Okay. El tema de la tarifa eléctrica, que yo digo que el tema de la tarifa eléctrica es inconstitucional porque tú estás pagando no por el consumo, sino por una tarifa. Muchísimos errores, exacto. Claro. Esa. Y otra cosa, oye esto, ¿cómo nosotros podemos vincular a las pymes a las intervenciones del gobierno? A las intervenciones económicas del gobierno. Mira, sencillo. Pero oye, si nosotros logramos eso, ahí estaríamos haciendo una sugerencia. Oye lo siguiente. De verdad. El presidente Luis Abinader dijo que se iba a economizar muchísimo dinero con muchísimas cosas. No lo dijo en la campaña. Y lo dijo en su discurso. Y se lo está economizando. Por eso, yo quiero ser. ¿Cómo vinculamos a la pyme con el que ¿Cómo lo hacemos? Oye, escucha lo que José te dijo, Eury. Debe dar vergüenza. Este gobierno tiene menos de una semana. Tranquilo. Oli, tranquilo, que tú dices muchísimas cosas de Danilo y yo me quedo callado. Así que tranquilito. Que lo que quiera. Pero está bien, yo estoy diciendo lo que yo creo. Tú, en tu turno tú dices lo que tú quieras, pero yo estoy diciendo, a mí me preocupa, perdón, Marilena, a mí me preocupa que salud y educación muy bien, y economía. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Mi preocupación es desde el gobierno de Danilo, no es de ahora. O sea, yo creo que todavía, frente a lo que es la realidad, sobre todo de las pymes, no hay una actitud clara. Pero un anuncio de apoyo a la pyme, Eury Cabral. El anuncio, oye, el presidente anunció el mayor plan que se haya ejecutado en este país para apoyar a la pyme, sobre todo con exenciones fiscales y apoyo económico. ¿Cuál plan? El plan de financiamiento agropecuario. ¿Qué significa? Oli, no me vengas con cuentas. De seguimiento. Todo eso lo presentó, eso es parte del plan económico. Pero óyete, Oli, no me hables del sector agropecuario. Yo no estoy hablando del sector agropecuario. No es parte de la estructura económica de la República Dominicana. Parte fundamental. Pero oye, para mí lo que habló de apoyo al turismo. Entonces, no te desesperes, cógelo suave. No, pero no estoy desesperado. Pero tranquilo. Es que la gente te está escuchando. Pero bueno, no te desesperes. Pero cógelo suave, tranquilo. En tu turno tú dices todo lo que tú quieras. Sí, uno por uno, por favor. Marilena quiere hablar hace rato. Dime, yo creo que Oli tiene razón. Apenas han transcurrido 4 días laborables. Estoy de acuerdo contigo que lo de educación, salud y economía era vital. Pero recuerda también que son unas circunstancias especiales por lo del COVID. El hecho de que no se haya anunciado todavía no nos permite deducir que no están trabajando en eso. Vamos a ver, vamos a esperar. Yo no he dicho, oye, yo no he dicho que no están trabajando. Yo lo que digo, perdón. Ahora, Eury. No están trabajando. Ahora, Eury. Oiga, Eury. No vinculamos a las pymes. Vamos a escuchar a Eury ahora. Voy a eso. Yo no he dicho que no están trabajando. Lo que yo he dicho es que lo lógico y lo correcto era, así como salud y educación, debió estar economía.
y que no veo ningún interés alrededor de eso. Ojalá lo tengan y nos sorprendan. Okay. Ahora, mi preocupación ha sido las pymes. Entonces, ¿qué yo creo? Que debe haber una medida específica en torno a varios problemas importantes que tienen las pymes. Todo lo que está haciendo encuesta, ahí están los datos para lo que tienen que hacer. Problema del empleo, problema de la informalidad, problema de los locales, problema de la luz y problema del internet. 5 elementos fundamentales que debe haber alguna actitud concreta en torno a eso. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Bueno, vamos yo no estoy diciendo que lo van a resolver de una vez. Bien. Lo que me preocupa es, y finalmente reitero eso, lo que me preocupa es que con el plan económico pase lo mismo que con educación ayer. Por ahí fue mi preocupación. Yo no estoy diciendo que no están trabajando. Lo que yo estoy diciendo es que me preocupa que educación, que era un elemento que el país entero lo está esperando, porque en el caso de las pymes lo estamos esperando todos, pero básicamente las pymes, pero que no vaya a suceder el mismo grado de desorganización, de falta de planificación que demostraron ayer en educación. Ojalá que se nos pase en economía, porque eso sería sumamente peligroso para todos nosotros. ¡Cambio y fuera!